Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Este año más de 2.300 millones de personas en todo el mundo vivirán y celebrarán la Semana Santa en medio de dificultades, guerras, crisis migratorias, tensiones políticas y profundas desigualdades. Colombia no es la excepción. Según datos recientes, el país sigue siendo una de las naciones más desiguales de esta parte del planeta, con más de 19 millones de personas en situación de pobreza. Es un mundo marcado por la incertidumbre, por la fragmentación, por la alusión a la pérdida de sentido, de valores y de símbolos que esta festividad, esta celebración busca recobrar con un nuevo protagonismo, con claves éticas y espirituales para enfrentar los desafíos contemporáneos. ¿Qué sentido tiene hoy, en 2025, hablar de redención, de sacrificio, de esperanza, de caminar juntos, como lo ha expresado el Papa al comienzo de la Cuaresma? Pues bien, en esta primera parte abordaremos el mensaje espiritual que propone esta Semana Santa y el papel de la Iglesia frente a los retos que plantea nuestra cambiante realidad. Para ayudarnos a entender, nos acompañan en este espacio el padre Mauricio García Durán, sacerdote jesuita y profesor asociado en el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, sede Cali. Actualmente dirige el doctorado en Estudios para la Paz. Es politólogo de la Universidad de los Andes, magíster en Filosofía y teólogo de la Universidad Javeriana y doctor en Estudios de Paz en la Universidad de Bradford, en el Reino Unido. Tiene una trayectoria de más de 35 años centrado en investigación y acompañamiento de procesos relacionados con el conflicto armado, paz, reconciliación y movilidad humana. Bienvenido, padre Mauricio. Buenas, un gusto estar con ustedes, poder compartir este diálogo en torno a preguntas y búsquedas que nos plantea la Semana Santa. Bienvenido, padre. Está también con nosotros Juan Esteban Santamaría, doctor en Educación por la Universidad Católica de Córdoba, magíster y licenciado en Teología en la Universidad Javeriana de nuestro país. Es especialista en Pedagogía para la Educación Superior por la Universidad de Santo Tomás y además docente del Centro de Formación Teológica en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Juan Esteban. Mario, muy buenas y muchas gracias por la invitación. Muy bien, y a lo largo del espacio también estará con nosotros el padre Uriel Salas Portilla, sacerdote jesuita, ingeniero en electrónica y comunicaciones de la Universidad del Cauca, licenciado en Sagrada Escritura del Pontificio Instituto Bíblico, además filósofo y teólogo de la Universidad Javeriana, profesor asistente del Departamento de Teología de la Universidad Javeriana, donde además se desempeña como director de departamento y de investigación en el campo de teología bíblica, hermenéutica bíblica latinoamericana y exégesis bíblica. Bienvenido el padre Uriel. Y también están nuestros oyentes que ya comienzan a intervenir. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Más allá de lo religioso, pienso que Semana Santa es un momento de reflexión, de pausa. Normalmente para este momento del año, tanto las personas que estudiamos como las personas que trabajan, estamos en un momento como bastante caótico, entonces pues es una pausa necesaria para la reflexión. Es un espacio muy personal, por más de que sea una práctica muy religiosa. Siento que es un espacio donde uno puede abrirse con Dios, puede contemplarlo y puede despejar su mente y su alma. Es una semana para hacer una evaluación, mirar qué es necesario cambiar, qué tengo que hacer por los demás, qué tengo que hacer por el otro, cómo va mi misión en este mundo, cómo van mis metas, mis propósitos, y cambiar. Muy bien, eso dicen nuestros oyentes. Pero el Papa Francisco al inicio de la Cuaresma marcó un derrotero. ¿Cuál es ese derrotero? La vocación de la Iglesia es caminar juntos, ser sinodales. Los cristianos están llamados a hacer camino juntos,
nunca como viajeros solitarios. El Espíritu Santo nos impulsa a salir de nosotros mismos para ir hacia Dios y hacia los hermanos, y nunca a encerrarnos en nosotros mismos. Caminar juntos significa ser artesanos de unidad, partiendo de la dignidad común de hijos de Dios. Significa caminar codo a codo, sin pisotear o dominar al otro, sin albergar envidia o hipocresía, sin dejar que nadie se quede atrás o se sienta excluido. Vamos en la misma dirección, hacia la misma meta, escuchándonos los unos a los otros con amor y paciencia. Padre Mauricio, lo que decían nuestros oyentes y lo que dice el Papa Francisco, ¿van en la misma dirección, hacia la misma meta? O sea, del Papa Francisco lo que puedo decir es que en este tiempo de Cuaresma ha padecido su enfermedad y su mensaje ha sido poder descubrir el sentido y la presencia de Dios muy cercana en medio de el dolor, de la enfermedad, de las limitaciones, y poder descubrir qué es lo que la misericordia de Dios está ahí y nos está animando y nos está impulsando hacia adelante. ¿Están en sintonía los oyentes y el Papa y la Iglesia Católica en esta Semana Santa? Juan Esteban. Mario y Padre, siento que hay dos aspectos. Uno que transita por un espacio, como lo decían nuestros oyentes, tal vez de reflexión, de hacer pausa, de evaluar a la luz de nuestra fe cristiana o de nuestra espiritualidad, cómo estamos siendo, viviendo e inclusive aprovechándolo como un tiempo espiritual, según decían algunos de ellos. Por el lado del Papa yo siento que hay algo muy interesante también, y es evaluarnos, construir nuestra reflexión de la experiencia de Semana Santa o la experiencia espiritual que supone, desde esta mirada eclesial o desde esta mirada de comunidad de fe, y es caminar juntos. Yo siento que ese mensaje del Papa de suyo es muy interpelante y nos obliga a, siento yo, cambiar los lenguajes de nuestra forma de vivir nuestra fe y nuestras prácticas. Entonces me parece importante que sí haya una cierta sintonía, o logro intuir una cierta sintonía en cuanto a ese espacio de reflexión, y también quisiera de pronto dejar en claro que parece ser que tenemos que hacer el tránsito entre nuestra reflexión y nuestras prácticas, porque sí, la Semana Santa es un espacio de práctica ritual, de celebraciones, de recogimiento en ciertos ritos, pero también tiene que devenir o surgir hacia unas acciones nuevas que nos involucren desde nuestra vida de fe, en nuestra vida cotidiana. Padre Uriel, en su mensaje de Cuaresma, el Papa ha insistido que la Semana Santa tiene un contenido, un trasfondo de vida, no de muerte. ¿Cómo podemos interpretarlo? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la vida, el sentido de la vida vivida de manera auténtica, y esto tiene que ver con dos polos. En un polo está la gratuidad, es decir, que yo hago todo de manera generosa, abierta, sin esperar un pago externo, sino en la donación de lo que yo soy, me realizo como ser humano, como hermano, como amigo, como compañero y demás. Y en la gratitud. La gratitud significa que todo ha sido don de Dios y tenemos que agradecer las relaciones, la comunidad, la familia, las amistades, cada don que tenemos y que ponemos en acción respecto de los demás. Padre Mauricio, en consonancia, entonces, el mensaje del Papa de caminar juntos es también caminar juntos, especialmente en la esperanza, dice el Sumo Pontífice. Padre Mauricio. Sí, yo creo que es caminar juntos en la esperanza, lo que significa que frente a las múltiples dificultades, problemas, conflictos que estamos viviendo tanto en Colombia como en el mundo, lo que queda claro es que la última palabra sobre la vida humana no es la muerte, no es el final. O sea,
De lo contrario, no tendríamos nada que hacer en lo que está pasando en Gaza, en Palestina, o lo que ha pasado en Ucrania, o lo que ha pasado en varios de los contextos de África, o aquí mismo en Colombia. Y yo creo que el gran mensaje y la gran esperanza que nos transmite la iglesia y que nos transmite la fe es confiar en que hay una palabra que va más allá de la muerte, o sea, que la vida no se agota en la muerte. Y eso nos permite poder confiar en que hay esperanza de reconstruir los procesos, las apuestas, las dinámicas sociales, los encuentros y la capacidad de mirar el futuro con esperanza. Juan Esteban, esperanza, esperanza como ancla del alma. Una esperanza que, al decir del Papa, es cristiana y no defrauda, porque está fundamentada en la resurrección, que es la más importante de esas esperanzas. Mario, yo siento que hay algo muy importante a tener en cuenta y gira en torno a ese mensaje cuaresmal del Papa, que tiene 3 movimientos. Uno, él lo coloca en términos de conversión. Me parece muy importante que lo recordemos así, en esa mirada de esperanza y al final que moviliza nuestra fe cristiana, y es la resurrección de Jesús. El primer movimiento es esa conversión personal, el reconocimiento de nuestra realidad humana, de gracia y de pecado ante Jesús, ante Dios. El segundo es esa mirada de conversión desde nuestra vida de fe en comunidad con la iglesia, y el preguntarnos cómo no solamente somos partícipes o vivimos nuestra vida de fe en nuestra comunidad, sino creo yo también cómo hacemos posible esa esperanza en esa vida de comunidad, que puede ocurrir al interior del templo o puede ocurrir en otros lugares en donde construimos vida a la luz de nuestra fe, donde construimos comunidad, donde construimos familia, donde construimos otras realidades que hacen posible precisamente la vida y que se contrapone, como bien lo anticipaba el padre Mauricio, a realidades de muerte que nos circundan. Y la tercera es esa fundamentación en la esperanza de confiar en que la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, de hecho, el mensaje de la resurrección de Jesús cobre efecto en nuestra vida cotidiana y de fe, con un encargo especial, y es que nosotros también somos partícipes de esa resurrección y por tanto somos actores que construyen vida desde la fe cristiana, que construyen, alivian y reparan esas realidades de muerte que nos circundan, que no son solamente personales. Yo siento que eso hay que enfatizarlo. Probablemente nosotros podemos hacer una lectura de nuestra vida personal en clave de fe, pero también nos invita a mirarlo en nuestro contexto. La esperanza como ancla del alma, dice el sumo pontífice. Pero además, como insiste Juan Esteban, como un proyecto comunitario, Padre Uriel. La idea entonces del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es restaurar la vida. Y hay todas las tareas que podamos imaginar alrededor del ejercicio de la restauración de la vida. La reconciliación, la apertura, la acogida, el cuidado. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo recoge su proyecto comunitario. A quien llamó, a quien convocó, a quien le devolvió la salud, a quien le dio comida, a quien le dio lecciones de sabiduría, a quien acompañó en la noche oscura, a quien le dio la mano, a quien le devolvió la esperanza. Entonces la inspiración para vencer la resiliencia tiene que ver en buscar la esperanza en los lugares más complejos de nuestra existencia. Muy bien, esas las palabras del Padre Uriel. Padre Mauricio, llama poderosamente la atención, Padre Mauricio, el tono del Sumo Pontífice, cuando habla de celebrar con gran alegría el triunfo pascual de Cristo, abrirnos a la gracia de Dios, pero con particular alegría, no el tono lúgubre, triste, de pesadumbre, sino de alegría, Padre Mauricio. A ver, yo creo que en un contexto donde hay serias dificultades y donde lo que primó fue la muerte, es
la iglesia lo que vivió y la iglesia primitiva lo que vivió fue reconocer que Jesús seguía vivo y que eso generaba una profunda esperanza, generaba una profunda confianza en que la vida podía más que la muerte. Y yo creo que de ahí nació la profunda solidaridad de la iglesia de unos con otros. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy en día. ¿Cómo lograr que esa confianza en que la última palabra no es la muerte, que la última palabra no son las dificultades, los problemas, las tragedias, pueda llevarnos a una profunda alegría de interactuar los unos con los otros, de construir solidaridad y de permitir que el encuentro con los otros sea profundamente enriquecedor y que realmente nos consuele, nos produzca una consolación interior muy profunda. Esa es la profunda alegría de que habla el Papa. Muy bien, porque insiste que la muerte ha sido vencida. Además, enriquecido este mensaje, Juan Esteban, porque se trata de un año con la gracia jubilar. ¿Qué significa? La gracia del año jubilar tiene una particularidad y es que al ser un ciclo en el que la Iglesia cierra un proceso y abre otro, su gracia está concentrada en cómo hacer propia esa experiencia de cierre y de apertura. Y creo que en ello esa gracia el Papa Francisco nos la coloca en términos muy concretos. El caminar juntos, o como él ha venido insistido a lo largo de su pontificado en los últimos 3-4 años, caminar en clave de sinodalidad, es decir, en clave de comunidad, en clave de que nadie quede excluido, que nadie se quede atrás, que todos vayamos juntos hacia adelante. Y esa gracia del año jubilar, desde esa mirada que el Papa Francisco nos ofrece y nos brinda, implica necesariamente ver al otro, vernos a nosotros mismos reflejados en el otro, ver nuestra comunidad y encontrarnos allí, en nuestras alegrías y en nuestras tristezas, entre nuestras luchas y posibilidades, y hacer más humana esa experiencia de vida, hacerla más humana desde nuestra fe y por tanto desde allí hacer posible que superemos esas realidades de muerte, o como bien decías ahorita, lúgubres sobre las cuales regularmente encuadramos la Semana Santa y que nos invitan a celebrar lo que significa el gozo de vivir la fe, el gozo de vivir la esperanza en una comunidad concreta. En medio de este contexto, Padre Uriel, ¿cómo responder a las dificultades de la vida y mantener esa esperanza en alto y esa alegría a flor de piel? Un lugar complejo ciertamente puedo ser yo mismo, en la manera como estoy respondiendo a las dificultades de la vida. Seguramente me estoy quejando o dejando arrinconar por las situaciones que vienen de dentro de mí mismo y digo que todo es dolor y que es injusto. Otra podría ser el aislamiento ante tantas dificultades que me bloquea y que me hunde en la indiferencia. Habría que hacer entonces una lectura de la manera como estamos viviendo en este mundo. La resiliencia no consiste simplemente en aguantarnos un estado de cosas y vivir así. La resiliencia consiste en buscar semillas de esperanza en los lugares más complejos. La resiliencia implica una crítica al sistema. ¿En qué momento el sistema nos impone que es más importante cumplir tareas, generar productos, cumplir horarios, y que eso es más importante que el ser humano? Muy bien. La frase completa del Santo Padre al iniciar la Cuaresma, Padre Mauricio, fue caminar juntos en la esperanza. Y él comenzó a desagregar esas 3 palabras: caminar, juntos y esperanza. Hemos hablado de la esperanza. El Papa se refería a caminar
como la evocación al viaje largo que tuvo que hacer el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Cómo podemos seguir entendiendo esta frase que es guía durante toda esta cuaresma y durante toda esta semana, Padre Mauricio? A ver, yo creo que lo importante es cómo encontramos la manera de caminar juntos. Y eso significa que tenemos que encontrar esos puntos que nos juntan con nosotros, que nos conectan con nosotros, que nos permiten andar en un proceso profundo de solidaridad unos con otros. Y es de ahí, desde esa solidaridad y desde el perdón que surge en ese caminar juntos, que podemos construir un horizonte de esperanza. Yo creo que la esperanza nace profundamente del perdón. Fíjense ustedes que Jesús en la cruz va a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de lo más difícil, Él está encontrando en el perdón esa posibilidad de esperanza y de confianza en la misericordia del buen Dios. Por tanto, yo creo que esa es la invitación profunda, que encontremos la manera de caminar unos con otros, la manera de juntarnos, de apoyarnos, de respaldarnos, de darle la mano al otro y de levantar al que está caído. Sin eso no es posible que realmente sea un camino de esperanza. Juan Esteban, y además caminar es no quedarse quietos, no quedarse paralizados, ¿verdad? Es ponerse en movimiento, y de esta perspectiva de caminar juntos también significa no hacerlo en solitario, porque el trabajo comunitario implica colaboración. Mario, esencialmente nuestra vida de fe cristiana es comunitaria. Nosotros no podemos creer y no podemos aceptar vivir una fe en solitario. Siento yo que una de las enseñanzas principales de Jesús que están narradas en los evangelios es precisamente que convocó a unos y a otras, convocó a mujeres y hombres a caminar juntos en un mensaje que Él transmitió y que resultó relevante y significativo para ellos, y que gracias a esa relevancia los invitó a moverlo, a proclamarlo y a llegarlo a distintos lugares del mundo. Entonces estoy de acuerdo con ello, en cuanto a que nuestra vida de fe no es intimista, no es individualista, no es para mí mismo. Nos invita, sí, a reflexionar desde nosotros mismos, y tal vez ese es el primer movimiento del mensaje cuaresmal. Pero el segundo es a insistir en que debemos movilizar esa reflexión personal con nuestra vida comunitaria, tanto para celebrarla como también para obrar en función de esa vida de fe. En los valores sencillos. La exclusión y la desigualdad. Retomemos la frase. En los valores sencillos del Evangelio, que son la justicia, la caridad, el amor, y en acciones concretas que transformen nuestra vida cotidiana inspirados en nuestra fe. A veces, Padre Uriel, creemos que es suficiente con tener esperanza sentados, ¿verdad? O de rodillas, limitados a esperar, ¿verdad? Reflexión y espera. ¿Es suficiente, Padre? Ciertamente la esperanza es activa. No es una cuestión de sentarnos a esperar. Es una cuestión de levantarnos a construir el futuro. La esperanza entonces sería la fuerza que permite anidar el amor en otras personas para construir un nosotros que se proyecta hacia el futuro. Es decir, estamos sembrando nuestra vida en la vida de alguien más que seguramente podrá ir más allá de donde nosotros no alcanzaremos a ir. Y confiamos plenamente que esa vida entregada a alguien más florecerá, crecerá, dará fruto. La esperanza auténtica mueve a la acción. Si lo pensamos en términos climáticos y del medio ambiente, pues la esperanza nos mueve a cuidar la casa común, a repararla, a restaurarla y a mantenerla como nuestra propia madre. Vemos entonces las situaciones duras de la vida: soledad, miedo, angustia,
depresión, violencia, injusticias y demás. Y justamente desde ahí, desde esas situaciones que son oscuras, sembramos amor en otras personas, en proyectos, en ideales, en algo que nos permita sentir, vivir y vibrar con un proyecto común, con un paso siguiente. Con un paso siguiente, dice el padre Uriel. En el cierre de esta primera parte, padre Mauricio, el Papa nos pide que comprobemos en la vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en las comunidades donde habitamos, si somos capaces de caminar con los demás. En la vida práctica, ¿qué significaría caminar con los demás para un católico con este mensaje y para un ciudadano cristiano también en este contexto de la Semana Santa, Padre Mauricio? A ver, yo creo que significa tener la capacidad de reconocer que los otros son superiores a nosotros. Es decir, que no somos la última palabra. El gran problema que tenemos los seres humanos es que nos creemos lo último. Y eso cierra las puertas a reconocer la fragilidad, los límites, las situaciones que viven los demás. Solo cuando tenemos la humildad de saber que también somos frágiles, podemos reconocer la situación del otro y podemos realmente caminar con la otra persona en una dirección distinta, de real fraternidad. Y yo creo que eso es fundamental, porque de lo contrario no tendremos la capacidad de levantar al que está caído. Y el que está caído no se dejará levantar si no siente que es respetado, reconocido, que es animado para caminar en esa dirección. Sin pasar, Juan Esteban, por encima de los demás, sin pisotear al otro. Completamente de acuerdo. Nuestra vida de fe no nos debe llevar a creer ser los últimos, bien lo explicaba el padre Mauricio, creernos que somos los últimos y los mejores, los salvados y los poseedores de una verdad. Todo lo contrario, nos obliga a estar más al servicio de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de las personas con las que diariamente compartimos el trabajo, el pan, el servicio de transporte, etc. También lo anticipabas tú, no solamente de una exclusividad en cuanto a si nos identificamos como cristianos católicos, cómo lo hacemos explícito en nuestra vida como ciudadanos, como sujetos de un país y de una sociedad que requiere de cambios profundamente humanos para que sea más libre, más digna y más justa. Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio donde estamos tratando de entender el mensaje de la Iglesia y del Sumo Pontífice para esta Semana Santa, de la mano del padre Mauricio García Durán, sacerdote jesuita y profesor asociado en el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana Cali, de Juan Esteban Santamaría, doctor en educación y docente del Centro de Formación Teológica en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, y del padre Uriel Salas Portilla, sacerdote jesuita y director del Departamento y de Investigación en el campo de Teología Bíblica, Hermenéutica Bíblica Latinoamericana y Exégesis Bíblica. En instantes estamos con ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Retos Javeriana Estéreo. Aquí estamos de nuevo en este espacio donde abordamos la interpretación del mensaje del Santo Pontífice en relación con el inicio de la Semana Santa y el mensaje que lanzó desde la Cuaresma. ¿Cuál es ese mensaje? Escuchémoslo. En esta Cuaresma, Dios nos pide que comprobemos si en nuestra vida, en nuestras familias, en los lugares donde trabajamos, en las comunidades parroquiales o religiosas, somos capaces de caminar con los demás, de escuchar, de vencer la tentación de encerrarnos en nuestra autorreferencialidad, ocupándonos
solamente de nuestras necesidades. Recorramos este camino juntos en la esperanza de una promesa, la esperanza que no defrauda. Mensaje central del jubileo, sea para nosotros el horizonte del camino cuaresmal hacia la victoria pascual. Muy bien, Padre Mauricio. El mensaje entonces en esta cuaresma se une al mensaje que se ha lanzado a raíz del jubileo, que es la esperanza de una promesa, la esperanza que no defrauda. Ese es el mensaje central del jubileo, Padre Mauricio. Es el mensaje, o sea, si ustedes tienen presente, la Iglesia, después de varios siglos, estableció el jubileo. ¿Y qué son los jubileos? Es recordar de una manera especial el misterio central de la fe, que es la muerte y resurrección del Señor. Y por eso se celebra cada 25 años. Es decir, se celebra para hacer memoria de ese misterio central de la fe creyente. Y eso nos remite necesariamente a una apuesta de esperanza. Es decir, de confiar que la vida puede tener posibilidades en medio nuestro. A pesar de todas las dificultades que existen, a pesar de los problemas, ahí hay una vida que florece, que emerge, que sale, que da fruto y que nos permite confiar en que puede haber un futuro distinto, en que puede haber una paz duradera entre nosotros. Muy bien, ese mensaje desde esa perspectiva. Pero hay 3 llamados importantes que hace el Papa en este mensaje de la cuaresma. Juan Esteban, ¿pudiéramos recopilarlos e interpretarlos? Sí, claro que sí, Mario. El mensaje cuaresmal del Papa tiene 3 movimientos. Uno, que lo decíamos ahorita, es una invitación a caminar. Y sí, es un caminar que implica conversión. Un caminar personal en el que nos obliga este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa a reflexionar sobre nuestra vida personal y nuestra vida en relación con los demás desde nuestra mirada y desde nuestra experiencia de fe. Pero hay un segundo momento, o hay un segundo movimiento, que es una llamada a la conversión en comunidad. Siento yo que eso es supremamente importante insistirlo, y es cuál es nuestro lugar, o cómo, inclusive a la luz del mensaje que escuchábamos ahorita, cómo estamos comprobando la presencia de Dios en el otro. Y el otro es mi comunidad, el otro es el lugar de trabajo, el otro es mi familia. Cómo me convierto al comprobar que allí está el mensaje y la presencia de Dios. Y el tercero es convertirnos a esta esperanza, que no es una esperanza que espera pasivamente a que venga cual si fuera una cascada del cielo, una gracia divina que haga que la vida sea más digna y más llevadera, sino todo lo contrario. Una esperanza que es activa, es decir, una conversión, primero a transformar esa idea de esperanza y segundo a entender que nosotros somos quienes gestamos y hacemos posible la esperanza cuando ante esa negatividad o ante esas realidades de muerte o ante esas realidades de injusticia, de exclusión, de violencia, de marginalidad en las que nuestra sociedad está involucrada y muchas veces nosotros mismos somos capaces de movernos al lado de defender, promover y hacer más justa y más digna la vida. Entonces siento yo que ahí están esos 3 movimientos que el Papa muy sensatamente los hace desde esa llamada a la conversión. Muy bien, y en medio de ello el símbolo de la cruz. ¿Cómo interpretar, Padre Uriel, el símbolo de la cruz en medio de este mensaje de esperanza? El símbolo de la cruz es la mirada de nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo, sobre las personas, diciendo: ustedes son el siguiente paso y en ustedes está depositada mi esperanza. El símbolo parece ser oscuro porque hay violencia, hay insensibilidad y Jesús está a punto de morir. Sin embargo, el sentido de la esperanza es justamente sembrar en la oscuridad, sabiendo que el día de mañana iluminará el sol, un nuevo día, lloverá y todo crecerá y se renovará. El sentido de la esperanza es la fuerza para dar el siguiente paso. Y la cruz es
la confianza de nuestro Señor Jesucristo en que nosotros daremos el siguiente paso. De eso hay que hablar en la comunidad y en la iglesia, a tono con lo que decía Juan Esteban, padre Mauricio, y es obedecer, atender este llamado a la conversión, la de la esperanza, la de la confianza en Dios, la de su promesa, porque la Semana Santa no nos puede dejar como estábamos. Ciertamente, la Semana Santa no nos puede dejar como estábamos y se tiene que manifestar en la capacidad personal y comunitaria, personal y colectiva, de hacer frente a las dinámicas que destruyen la vida. En un contexto como el nuestro, tenemos múltiples hechos, situaciones de violencia que afectan la vida de todos. Y eso nos exige echar mano en la fuente profunda de la resiliencia y la resistencia, que es esa esperanza en que la vida puede más que la muerte. Y cuando confiamos en eso, logramos en medio de las dinámicas perversas que se viven, de las situaciones de violencia, de los actores armados, de todo lo que se está experimentando, logramos confiar y logramos proyectarnos positivamente hacia adelante. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos y esa es la gran exigencia en un contexto donde el pesimismo nos golpea, poder mostrar que hay fuentes de resiliencia y de resistencia que nos permiten hacer frente a esa situación con esperanza. Porque no podemos, Juan Esteban, cerrar los ojos. Estamos en medio de una guerra comercial internacional, conflictos armados territoriales, incertidumbre, desinformación. Es ahí donde cala el mensaje. Claro, cala y cala profundamente. Yo le agrego una palabra más a lo que el padre Mauricio acaba de mencionar y es la posibilidad de volver a existir o reexistir. Así como hacemos resiliencia a lo que se hace adverso, resistimos a lo que es violento, a, como bien decías, lo que genera exclusión, lo que genera muerte, lo que genera dolor, lo que genera odio, lo que desinforma. También estamos en la capacidad, y siento que la esperanza cristiana, aquello que nos mueve en nuestra fe, es lo que nos puede llevar a colocarnos en ese lugar de posibilidad, en el lugar de crear una nueva manera de vivir que no solamente denuncie, delate, o sea profética o haga denuncia de estas realidades que excluyen y matan, sino que tenga la capacidad de crear vida, de crear vida. Lo vemos en una crisis climática, ecoambiental, con muchos patrones que nos muestran unos síntomas estructurales, pero también en lo que acabas de mencionar, cómo una aparente guerra comercial puede estar empezando a generar profundos desbalances en la seguridad alimentaria, en la seguridad territorial, en la seguridad de las personas, en la tranquilidad que implica para unos poder vivir más dignamente y que desafortunadamente se ve desbalanceado por la avaricia o por la codicia o por el deseo de poseer riqueza material en contraposición a lo que queda en claro que es una ausencia de una riqueza o una sabiduría profunda de la vida. Entonces siento yo que sí, hay que estar pendientes y hay que estar muy atentos porque nuestra fe no se queda simplemente en el esperar pasivamente, sino en el hacer concreto que se oponga a eso, se oponga a las xenofobias, que se oponga a la marginación de aquel que migra libremente, de que tiene un proceso de movilidad humana por muchas razones y que está buscando un lugar de posibilidad mejor para sí, para su familia y para quienes están junto a él, por ejemplo, o frente a estos conflictos que hoy son armados, son bélicos y que detrás de ello también hay un patrón de tratar de anular, tratar de aniquilar al que piensa distinto a mí, con el que no soy capaz de compartir una tierra o con el que no soy capaz de entenderme simplemente porque quiero ser superior al otro. Siento yo que hay que tener mucha atención y, como lo decía el audio que nos evoca el mensaje del Papa, darnos cuenta que la presencia de Dios allí no es para anular al otro, sino para encontrarme con el otro, con el rostro y la realidad que me confronta. Una esperanza que, como dice Juan Esteban, se manifiesta en el hacer
padre Uriel. Una esperanza que, como dice el padre Mauricio, es una esperanza activa. Por estos días, la Iglesia en nuestro país ha utilizado de manera permanente la palabra diálogo como una forma de intervenir en esta dura realidad nacional. ¿Cómo podemos interpretar esa palabra, padre Uriel, y ese concepto? El diálogo lo podríamos iluminar con aquella famosa frase de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando le dice a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es cada decisión que nosotros tomamos desde la autenticidad, es decir, desde el discernimiento y la identidad propia. La verdad es nuestro Señor Jesucristo en el diálogo constante para reafirmar eso que nosotros somos. Y la vida es lo que nosotros estamos colocando en cada persona. No es simplemente el acto de respirar, comer, dormir, descansar. La vida es la manera como nosotros podemos salir al mundo exterior. Muy bien, esa es la perspectiva de diálogo como una manifestación o una invitación que está haciendo la Iglesia en nuestro país. ¿De qué otras maneras, padre Mauricio, se manifiesta en la acción esta invitación del Papa en esta durísima realidad nacional? A ver, yo creo que más allá del diálogo, que es escuchar la voz de todos, sobre todo la voz de los más débiles, de los más golpeados, de los más afectados por estas situaciones que hemos descrito, lo que está en juego es la posibilidad de construir alternativas desde ahí. A mí una cosa que me ha impactado mucho, no solo ahora, pero también en este momento, es esa capacidad que encuentra uno en la sociedad colombiana y que encuentra uno sobre todo en aquellos contextos más golpeados por la violencia, de construir alternativas, de construir paz, de apostar por la convivencia, de apostar por un camino distinto a la violencia, a la exclusión, a la destrucción del otro, a la destrucción de un camino en conjunto. Entonces yo sí creo que si algo nosotros tenemos que reconocer es cómo la vida está emergiendo en esas apuestas que hace la gente, en las mujeres golpeadas por la violencia, muchas de ellas que han sufrido la violencia sexual en contextos de conflicto, que son capaces de reponerse y trabajar por su comunidad, o los jóvenes, o los indígenas, o los afros, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que ahí hay un potencial sumamente grande y que estamos invitados como iglesia, como ciudadanos y ciudadanas a construir un contexto de esperanza donde la vida se afirma en el trabajo que cada uno de nosotros puede hacer en la convivencia con los demás. Esa convivencia codo a codo, Juan Esteban, que hemos visto por estos días en medio del recrudecimiento de todas las violencias en el Catatumbo, en el Magdalena Medio, y la participación activa de la Iglesia, particularmente en un lugar muy cercano a donde está el padre Mauricio, en Buenaventura, que ha sido artífice de estos primeros acercamientos entre las bandas enfrentadas desde una perspectiva activa, presente, desde y dentro de la comunidad, Juan Esteban. Sí, yo siento que uno de los aspectos importantes en nuestra vida de iglesia es cómo desde el mismo obispado se construyen estos lazos y estos puentes entre quienes están en conflicto. Y ese es un bonito testimonio para nosotros también, quienes estamos en otro rol o en otra identidad dentro de la iglesia, los presbíteros, los diáconos, laicas y laicos, hombres de fe, mujeres de fe, que consagran su vida cotidiana a tratar de construir la vida lo más digna y lo más humana posible. Pero siempre, bien lo decía el padre Mauricio, no solamente a dialogar, sino a crear lugares distintos desde donde poder tejer realidad y poderla hacer más explícita, más humana. Entonces, claro,
si el liderazgo del episcopado gira por allí, para nosotros eso tiene que ser una invitación, no para decir, miren, la iglesia sí hace cosas, todo lo contrario. Yo como iglesia también, ¿qué soy capaz de hacer? ¿A qué me siento yo interpelado, llamado para construir, para reparar, para colocarme del lado de la vida? Y no como habitualmente lo estamos haciendo, y tal vez diluimos mucho nuestra vida de fe allí, en justificar nuestras ideologías, justificar nuestras posiciones politizadas, nuestras pasiones ideologizadas frente a una realidad, y justificamos violencias y justificamos muertes. Todo lo contrario, yo creo que nuestra fe tiene que interpelarnos a eso, interpelarnos hasta ser capaces de ver que muchas veces para muchas personas desafortunadamente hay que asumir un rol en esta sociedad por muchas razones de exclusión y de marginalidad, y hay que convocarnos y convocarlos a ellos para dialogar. Lo decían ahorita, mujeres, afro, colectivos de jóvenes, comunidades, y también yo creo que es importante, por ejemplo, dentro de nuestro proceso de implementación del acuerdo final de paz, los antiguos combatientes, los firmantes de paz, ellos también tienen un lugar y una voz que decir, y nosotros como iglesia también tenemos que no solamente dar el lugar a esa voz, sino construir con esa voz que también está construyendo vida. Muy bien, y esa invitación, Padre Mauricio, es extender ese mensaje para actuaciones ciudadanas, de laicos y demás, que podríamos entender como una forma de conversión o como una manifestación de la conversión a la que invita el Papa, Padre Mauricio. Sí, yo sí creo que esa expresión de la conversión se tiene que manifestar en esa capacidad de salir de nosotros mismos y de comprometernos en el camino con otros. Y obviamente en un contexto como el nuestro, esa conversión no es real si no tiene presente las víctimas. Fíjense que lo que estamos celebrando y lo que celebramos en la Semana Santa es a una víctima, es un crucificado. Jesús fue víctima del Imperio Romano, Jesús fue víctima de los judíos, y en cuanto víctima es fuente de salvación. Hoy en día las víctimas tienen que tener un papel muy importante en este proceso de conversión que nos lleva a la capacidad de construir caminos con nosotros. Muy bien. Padre Uriel, a propósito de la Semana Santa, de la muerte y resurrección de Jesús, ¿qué le transmite esta experiencia a lo largo de esta semana, especialmente desde la perspectiva de la resurrección, a los jóvenes? ¿Cómo podemos interpretar o alimentar ese mensaje? Frente al miedo y la desesperanza o la incertidumbre que viven especialmente los jóvenes, ¿cómo puede el mensaje de la resurrección convertirse en un faro para reimaginar el futuro? La vida de nuestro Señor Jesucristo llega a un culmen en la muerte en la cruz, y lo que parece un final es justamente un inicio. La resurrección podríamos definirla como la tenacidad de la vida. La vida se abre camino. Vemos a las plantas, a los animales, a otros tipos de seres vivos, siempre en esa constante lucha por vivir. Algunos desde estrategias inimaginables. Si miramos el ser humano, nos damos cuenta que el ser humano también tiene esa tenacidad por la vida. Algunos tienen una conciencia muy profunda de eso, otros no tanto, y la propuesta de la Semana Santa desde la vivencia de la resurrección es recobrar, mantener y sembrar en todas partes esa tenacidad por la vida. Muy bien. Ese es parte del mensaje para los jóvenes. ¿Cómo podemos retroalimentar ese mensaje para la juventud que nos escucha, Juan Esteban? Para la juventud colombiana que hoy nos escucha, yo siento que es muy importante siempre mirar nosotros cómo los jóvenes inclusive nos ubicamos en el lugar en el que estamos. Muchas veces la misma sociedad se encarga de marginarlos, se encarga de excluirlos porque no son capaces de tomar postura o les generan una serie de etiquetas bastante injustas. Nosotros como sociedad tenemos que hacernos la pregunta también,
cómo somos capaces de hacer que estos jóvenes seamos capaces de construir realidades desde lo que sentimos. Hablo, por ejemplo, desde mi universo aquí en la universidad con los estudiantes. Las pequeñas experiencias creativas que permitan que los chicos y las chicas hablen sus lenguajes crea realidad y crea vida. Bueno, yo creo que ese es un llamado para todas y todos. No solamente dejarlos que sean, que permitan crear, que se permita en ellos que descubran quiénes son, sino que a la luz de la fe, porque siento yo que también esto es muy importante en muchas comunidades de fe, hay mucha juventud que vive su experiencia de fe, como en esa fe crean vida y la construyen desde su lenguaje artístico, musical, de servicio social, de empatía con la comunidad, de acompañar a los ancianos, a las personas de la tercera edad, a las personas enfermas. Yo siento que está ahí. Nosotros como sociedad estamos llamados a que inclusive entre nosotros mismos cultivemos no solamente la juventud como edad, sino la juventud como espíritu. La juventud que se crea, que se renueva cuando somos más sensibles y más amables con lo que la vida misma nos interpela. Lo decía muy bien ahorita el padre Uriel. ¿Cómo somos capaces de ponernos del lado de la vida? ¿Cómo somos capaces de hacerla más real y más concreta? Y es cómo sentimos, cómo nos emocionamos, cómo algo nos mueve, y en este caso es nuestra vida de fe, para crear algo más posible y más humano. Muy bien, padre Mauricio. ¿Cómo guiar a los jóvenes que nos escuchan en esta señal que llega a todos los rincones del país y en el exterior? ¿Cómo orientarlos para que interpreten, para que asuman, para que se sientan guiados en este mensaje de la Semana Santa? A ver, yo creo, ya Juan Esteban lo decía, mire, un elemento es poder reconocer a fondo a los jóvenes en todo lo que son. Cuando realmente reconocemos a los jóvenes y los escuchamos, podemos encontrar semillas de solidaridad, de cercanía, de servicio, que se transforman en dinámicas sumamente importantes para construir alternativas en un contexto como el nuestro. Por eso yo creo que hay que escuchar. Obviamente muchas veces los jóvenes no lo hacen de la misma manera tradicional en que lo hacemos los mayores. Y yo creo que hay que estar abiertos a eso positivo que ellos nos están planteando. Y yo sí creo que es la necesidad de poder ver que en los jóvenes, como ya se mencionaba anteriormente, hay experiencias de resiliencia, de resistencia y de reexistencia. Ellos plantean alternativas y plantean un mundo distinto donde la convivencia es posible, sin tanto estereotipo y sin tanta juicio y discriminación que a veces podemos tener entre nosotros. Y esa es la apuesta que los jóvenes nos permiten, ver las cosas de una manera distinta, menos formal, más espontánea y más cercano a las necesidades que estamos viviendo. Muy bien, en el cierre de nuestro espacio, padre Uriel, ¿cuáles son los retos, los desafíos en estas celebraciones de Semana Santa desde la perspectiva de construcción de espacios comunitarios? Ayudar a construir espacios comunitarios donde los jóvenes se sientan escuchados, incluidos y comprometidos. En primer lugar, pensemos en las personas con quienes vivimos o con quienes celebramos la Semana Santa. La Semana Santa se celebra con personas, amigos, amigas, familiares, mi grupo de referencia. La Semana Santa es un momento para encontrar las personas que están en la búsqueda de Dios, las personas que de alguna manera me confirman en la fe, las personas que yo siento que han sido encargadas por Dios para que yo las cuide, las guíe, las acompañe, las personas que me han interpelado en la manera como yo vivo mi vida y llevo adelante la fe, la esperanza y el amor. El desafío entonces es saber quién soy yo en medio de este nosotros. ¿Quién soy yo hacia adentro? ¿Quién soy yo en relación
con el nosotros. Cuando yo digo nosotros, ¿de quién estoy hablando? Muchas gracias, Padre Uriel Salas Portilla, sacerdote jesuita y hoy director de Departamento y de Investigación en el campo de Teología Bíblica, Hermenéutica Bíblica Latinoamericana y Exégesis Bíblica. Padre Mauricio, los retos, los desafíos que propone esta Semana Santa con el mensaje del Sumo Pontífice. A ver, yo creo que el gran reto es que sea una celebración que sintamos en el corazón, que sintamos y que los jóvenes la puedan sentir. Y eso implica que de alguna manera tenemos que ir más allá de la formalidad de los ritos y tenemos que encontrar espacios de escucha, de silencio, de oración, donde los jóvenes puedan descubrir lo que está haciendo eco en ellos y ellas, lo que está moviéndolos interiormente, porque esa es la única manera de arraigar en su propia experiencia apuestas por la esperanza, por la vida, por el cuidado de los demás. Si nosotros no logramos eso, si las celebraciones no logran tocar el corazón de las personas, difícilmente serán celebraciones que tengan un impacto en la vida de los demás. Padre Mauricio, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Padre Mauricio García Durán, sacerdote jesuita y profesor asociado en el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Cali, Colombia. Juan Esteban, conclusiones, desafíos, retos. Mari, yo siento que son muchos los retos y muchos los desafíos, sobre todo para vivir a profundidad este tiempo de fe, de iglesia espiritual. Me parece que eso es supremamente importante. Y segundo, es una llamada a transformar nuestra experiencia de fe y espiritual en cuanto a, sí, evidentemente es un tiempo de recogimiento, de reflexión, pero también de acción. Es decir, nuestra vida de fe no se agota únicamente en si creemos o no. Tiene una riqueza muy grande en cuanto a qué nos mueve o cómo nos mueve a hacer más humano, más digno, más justo este mundo, a salirnos de las formas tradicionales, a mirar desde un lugar distinto la posibilidad de construir vida en un país en donde profundamente vivimos esta fe, pero también donde nos vemos bastante interpelados a que esa fe cobre efecto, no para sentirnos exclusivos y excluyentes en nombre de Dios, sino para sentirnos más humanos, más humildes, más sensatos y sobre ello construir ciudadanía, construir paz, construir sociedad. Muy bien. Una fe con esperanza, ¿no? Y una esperanza que no defrauda, ¿no? Que es la esperanza en la resurrección en esta Semana Santa y una esperanza en las promesas de Dios. Muchas gracias, Juan Esteban. Mario, a ti por la invitación, muchas gracias, y a el Padre Mauricio, al Padre Uriel, que nos han acompañado en este programa hoy. Juan Esteban Santamaría, doctor en educación y docente del Centro de Formación Teológica en la Facultad de Teología en la Universidad Javeriana. Gracias a todos ellos. Gracias a nuestra audiencia que nos acompaña y participa en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción audiovisual, Jerónimo Becaría. En la producción periodística, Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.